Creo profundamente que no tienes COVID por estar en pecado, y el que no está con COVID es porque no ha pecado. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiemos que Él ha vencido al mundo. Es parte de decir, si a ti te da gripe y a mí no, es porque yo estoy andando bien. No es cierto. A unos les da y a otros no. Unos resisten, otros no. Pero tenemos que aprender. Gracias, mi hermano. Estas son las peticiones de oración. Así que, pensando en esto, yo quiero darle libertad en esta mañana para adorar al Rey de Reyes. La prédica de esta mañana tiene un título: mías o suyas, ¿de quién son las cosas? Yo quiero hablarle por un momento de algo que necesito hablarle en enero, que es donde establezco principios para el resto del año. Enero hablamos de finanzas porque es necesario. Pablo decía a los corintios: porque me es necesario hablar todo el evangelio, todo el consejo de la palabra. Así que este mes, el próximo domingo es domingo de primicias. Usted debe conocer la voluntad del Señor. Recuerde que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Amén. Diga conmigo: Él no cambia. Y hay muchas cosas interesantes que mientras estudio tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, no hay una diferencia. Una pastora amiga mía hace un montón de años me dijo: hace mucho tiempo yo ya arranqué esa paginita de la Biblia que dice Antiguo y Nuevo Testamento, porque toda la palabra es útil para nosotros, porque toda la palabra es inspirada por Dios. A veces nosotros sacamos cierta palabra del Antiguo Testamento para usar a nuestra defensa. Por ejemplo: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Amén. Hermano, pero el Antiguo Testamento. Sí, entonces muchos queremos como filtrar la palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, el mismo Jesús nos dice: toda esta ley es buena. Si de allí se desprende, por ejemplo, de la ley que Dios inspira a Moisés, muchas culturas, muchos pueblos se rigen y sus leyes se constituyen en las naciones a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, dicen: no matarás o no adulteres. Dices: bueno, como era Antiguo Testamento, hoy vivo bajo la gracia, entonces ¿puedo adulterar? Pero es ley. ¿Me explico? La palabra es buena porque es para nosotros, porque nos ayuda a crecer, pero también conocemos el carácter. Cuando alguien me dice a mí: yo no entiendo ese Dios como injusto del Antiguo Testamento, le digo: no es un Dios injusto, es un Dios justo. El asunto que el Antiguo Testamento es para que podamos conocer el carácter de Dios, pero también podamos ver el carácter del hombre y cómo Dios tiene una paciencia suprema con el hombre a través de su pueblo. Cuando yo leo, por ejemplo, Éxodo, cuando pasan por el desierto, ¿qué dice la palabra de Dios? Estas cosas les sucedieron a ellos para que les sirva de ejemplo a ustedes en cualquier tiempo. Pero yo quiero hablar en esta mañana sobre algo que es importante para mí. Cuando yo digo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no es solamente deseo de su pastor, es el deseo primero de Dios, luego del apóstol que escribe, y por supuesto del pastor. Yo quiero que le vaya bien. Yo no oro para que le vaya mal. Yo digo: nunca he orado, Señor, que le vaya mal, sino que les vaya bien en todo lo que hagan, que prosperen todo. Pero dice la palabra: así como prospera tu alma. Es decir, que si no hay una prosperidad espiritual, el resto es simplemente dinero o cosas, y no necesitas la iglesia para eso. Hay gente que no necesita la iglesia para hacer dinero. Lo que la iglesia te trae es esperanza y la promesa de la vida eterna. Y qué mejor si somos prósperos en el andar cristiano.
pero necesitamos entender algunos principios que le voy a compartir en esta mañana. Yo sé, voy a leer 2 capítulos un poco largos, pero importantes. Vamos a Deuteronomio en el capítulo 8. Me gustaría que usted tenga la Biblia a mano, ya sea en su iPad, en su teléfono, y los hermanos que lo pongan ahí arriba. No sé si está puesto ahí arriba. Deuteronomio 8. Yo voy a leer una versión muy clara. Dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Yo quisiera, hermanos, que me preste atención, porque esto es básico, ¿sí? Asegúrate de obedecer, asegúrate tú de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás. Hay una condición: y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Eso para nosotros es vida eterna. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló. ¿Quién te humilló? El Señor. Y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Entonces, ¿por qué hace muchas cosas Dios cuando nos humilla? Es para probar nuestro carácter. ¿Sí? Para probar nuestro carácter. Ok, sigo adelante. Si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Quién repitió esta frase? Jesús. Pero ¿cómo Jesús se atreve a tocar el Antiguo Testamento? Porque Él no vino a abrogar la ley, a cumplirla. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y la recibimos el día de hoy siendo Antiguo Testamento. No podemos filtrar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque toda la palabra sirve para edificar al pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que Él ya nos ha bendecido. El asunto es que no llega por alguna razón. La primera razón es: asegúrate de obedecer todos los mandatos, pues. Y el resto viene por añadidura. Entonces sigue diciendo la palabra: en todos estos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. ¿Para qué te disciplina? Diga conmigo, porque me es necesario. Ahí le oí decir a alguien: porque le es necesario al pastor. Bueno, gracias, yo estoy contento. Sí, dice: por tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, no en tus, en sus caminos, sí, y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Versículo 11, y esto es importante. He visto a través de mi caminar como pastor durante 30 años como gente que no tenía absolutamente nada, pobres, que comenzaron a creer en el Señor y comenzaron a poner sus primicias, sus ofrendas, y comenzaron a salir adelante económicamente. Decía: hermano, porque se nota, ¿no? Wow, cómo Dios te está prosperando. Sí, pastor, Dios me está prosperando. Dios es bueno, y viene el siguiente año y sigue prosperando, y viene el siguiente año, y de repente el orgullo comienza a crecer. Y ya miran a sus hermanos de hombros para abajo. Los ven: ay, estos hermanitos, te dicen así, ya están muy levantados, ¿verdad? Y el versículo 11 nos advierte.
Porque ese corazón, así como el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, así también el corazón del hombre. Por eso nos revela Éxodo el carácter de Dios y el carácter de los hombres, el Antiguo Testamento. Y entonces aquí viene un consejo de parte de Dios, versículo 11. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, es decir, se haya multiplicado tu dinero en el banco, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Porque el Señor, hermano, no quiere un pueblo de hijos orgullosos, sino de hijos humildes. El dinero no te hace más que nadie. Tu humildad te hace crecer. Tu humildad te hace crecer. Yo veo tantos hombres que no tenían nada, mirando simplemente las estrellas de cine. No eran nadie, de repente subieron arriba y ya son intocables. Pero siguen siendo nadie. El Señor lo es todo. Y lo que yo te quiero enseñar, hermanos, no es despertar en ti una ambición, sino más bien una búsqueda intensa de nuestro Señor Jesús. Pablo lo decía de esta manera: si alguien se va a enorgullecer, permítanme decirles que yo tengo más para hacerlo. Lo dijo Pablo, está escrito. O sea, si alguien quiere ser más que yo soy más que todos, les dijo Pablo. Pero automáticamente dice, pero todo lo tengo por basura con tal de conocerlo más a Él. Lo más importante para un hijo de Dios es tener una conciencia y un conocimiento más de nuestro Señor Jesús. Es conocerlo profundamente. ¿Cuál es el deseo de Dios realmente hacia ti? Él desea que te vaya bien. Y por eso nos advierte. Y dice, cuidado, no te vuelvas orgulloso. Hermanos, he visto, y no he venido a contarles tristes testimonios de gente que pasó por la iglesia y que hoy están caminando en el fracaso. Job sabía bien el tema. Job lo dijo de esta manera: Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea el nombre del Señor. El asunto es que Job reconocía de dónde provenía, no de él, no de su esfuerzo, sino de Dios. Pero mucha gente se olvida que la fuerza para hacer riqueza viene de Dios. Continúo diciéndole. Dice, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra. Dice, cuando no eras nadie, cuando eras un esclavo, éramos esclavos del pecado. Y Dios nos dio libertad a través de la sangre de Jesucristo. Y sigue diciendo, ¿de dónde lo sacó? No te olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y virus, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor, tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Déjame decirte que tú y yo somos parte del plan de Dios, que aunque no éramos parte del pueblo, hoy somos linaje de Abraham y estamos bajo el mismo pacto que Dios hizo con Abraham. El asunto es, yo deseo, porque Dios ha puesto delante de mí el bien y el mal, y yo debo escoger. La época del maná se terminó, dice el Señor. Ese era pan que caía del cielo y te alimentaba con lo básico.
Ahora podrás hacer riqueza. Dice el Señor, yo te daré el poder y la gracia, pero tiene que ver todo con tu enfoque en Dios, reconociendo que de Él viene todo y que hay que hacerlo con trabajo y esfuerzo y dedicación. Y Dios te da la fuerza para lograr las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Pasaron 40 años en el desierto y por fin están a las puertas de la tierra prometida. Durante esos años Dios los alimentó con maná, les dio codornices que cayeron del cielo, hasta como dice textualmente la Biblia, que les dio carne que hasta se les salía por las narices. Así dice la Biblia. Es decir, había abundancia, ¿verdad? Pero eso era lo básico. Eso era el sustento diario, lo básico. Hermanos, la iglesia debe volverse fuerte para poder ayudar al necesitado. Pero ¿cómo la iglesia puede volverse fuerte si la gente que asiste a una iglesia no es fuerte económicamente? Cuando la Biblia dice, mire, y aquí estamos en un grave problema: si hay alimento en mi casa, habrá abundancia en la de ustedes. Por eso dice, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Es decir, que los que producen una apertura en los cielos de bendición es cada hombre y mujer que se sienta en una iglesia. No depende ya de Dios. Dios dice, ahí está, abra usted las ventanas de los cielos y será derramada bendiciones hasta que sobre y abunde sobre su vida. Amén. Este discurso de Moisés realmente inicia en el capítulo 6. Y me voy allá. En primer lugar, les habla de reconocer quién es Dios y que de Él proviene todo. Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Me parece reconocer que eso también está en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Debes comprometerte con todo tu ser, sigue diciendo verso 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Repíteselos a tus hijos. Yo me he preguntado en esta mañana, ¿dónde están nuestros jóvenes el día de hoy? Porque ellos no tienen mucho miedo del COVID. Los padres tienen miedo del COVID. Los hijos no, quieren andar en fiestas, quieren andar enfiestados. Pero ¿dónde están tus hijos el día de hoy? ¿Qué les repites cuando desayunas? ¿Qué les repites cuando almuerzas? ¿Qué les repites cuando cenas? Porque estas cosas debes repetir, y para Dios era importantísimo, porque el pueblo de Israel que salió de esa esclavitud, ¿sí?, salió con niños pequeños que durante esos 40 años se fueron haciendo grandes y necesitaban ser entrenados y reconocer que Dios había hecho grandes cosas con el pueblo de Dios. Si tú no le cuentas a tus hijos las cosas buenas y andas repitiendo los chismes malos que se publican en las redes sociales, ellos aprenderán lo que el mundo dice y no respetarán lo que Dios dice. Por eso la palabra de Dios dice, y te recuerdo que debes andar repitiendo a tus hijos todas las maravillas que Dios ha hecho contigo. Por eso el pueblo de Dios pereció en el desierto y solamente entraron los que nacieron en el desierto a la tierra prometida con Josué y Caleb. Es básico. Una familia trae su primicia y me entrega. No es la primera vez, ya son algunos años. Me sorprendió que la hija, que ya creció, me trae una primicia. Y me dice, yo soy la hija. Yo le digo, yo sé quién tú eres. Y cuando les pregunté a los padres, orando con ellos, me dijeron, ellos no les hemos dicho que lo hagan. Ellos han visto el ejemplo. ¿Qué le parece? Ellos han visto el ejemplo. Entonces están asegurando que los nietos de ellos sean llamados poderosos sobre la tierra. Y cuando pasan los años, hay gente que les va a criticar. ¿Por qué tienen ellos dinero y no yo? Es tan importante, tan básico en la vida cristiana obedecer los mandamientos del Señor para que nos vaya bien.
¿A cuántos quieren o desean que les vaya bien? No es porque estás buscando un mejor trabajo, ni un mejor salario. Es porque estás buscando de todo corazón honrarle a Dios en primer lugar. ¿No dijo eso Jesús? Su primera prédica: el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto. ¿Por qué la gente busca las añadiduras y no busca más de nuestro Maestro, de nuestro Señor? No somos como pueblo latino llamados a ser pobres, y al pueblo del norte llamado a ser rico. El pueblo del norte aprendió hace muchísimos años cuál es la línea para ser bendecidos, y nosotros no hemos aprendido por la instrucción que nos pusieron nuestros padres en la mente. Y yo quiero hablarle de eso en un momentito más. Reconoce, dice Moisés, que es Él de quien proviene todo. Dice, y háblale a tus hijos de este Dios. Deuteronomio 7, en el verso 12, dice, si prestas atención a estas ordenanzas, no es si tú quieres. Aquí ya se habla sobre una ordenanza. Y las obedeces con fidelidad. ¿Cómo? Alguien me dice, pastor, yo di un diezmo y no me ha vuelto, así que dejo de hacer. Pero Dios no dice que des un diezmo, sino que seas fiel. Ahora, también Dios pesa las intenciones de tu corazón. Y voy a meterme después un momentito en algo que Jesús mencionó. Entonces dice, si obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. ¿Qué hizo Dios? Un juramento. Ahora la Biblia dice, ¿Dios puede mentir? ¿Dios es mentiroso? Hace una pregunta a la palabra. Dice, de ninguna manera, porque Dios sí cumple su pacto. El asunto entonces que yo debo hacerme, porque no estoy siendo prosperado. ¿Qué estoy haciendo yo mal que Dios no me bendice? Nos paramos, Señor, bendíceme. ¿Cómo así? Te dice el cielo. Pero es que tu sangre, sí, pero ¿cómo así? Si tú no eres fiel a mi palabra. Es decir, para que haya el otro lado, está condicionado. Hermanos, hay demasiada oferta de parte del cielo de bendición que nosotros mismos no la estamos abriendo para nuestras vidas. Y es un asunto de actitud. Por eso la palabra dice, y los llevé para probar lo que había en su corazón. Es decir, los humillé por esa razón, para que ustedes se den cuenta lo que tienen en el corazón, porque Dios sí sabe lo que tenemos en el corazón. Somos nosotros los que no sabemos. Y cuando somos confrontados ante sobre todo algo que nos encanta, que es el dinero, entonces pensamos y decimos, no, eso es el Antiguo Testamento. Le voy a hablar un poquito de eso. Y dice, te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos, hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite y oliva. También grandes manadas de ganado, ovejo y cabras. Y luego llegamos al capítulo 8, que es el que leí al principio. El Señor les recuerda que en todo tiempo hubo provisión, hubo alimento y la ropa no se gastó. Y yo te recuerdo hoy que en estos 2 años de pandemia es el Señor quien te ha sostenido. Has llegado hasta este día porque Él te ha alimentado y te has vestido. Y si estás aquí escuchándome es porque no te has muerto con el COVID. El Señor te ha guardado con un propósito. Los que se fueron ya cumplieron seguramente el propósito por el cual Dios los tenía aquí. Pero usted y yo estamos aquí porque Él nos ha guardado. Él nos ha alimentado, nos ha vestido, pero las cosas van a cambiar. Sí es cierto que para el mundo las cosas pueden verse peor, pero tú vas a entrar en una nueva etapa en la que dice el Señor, yo te daré el poder para hacer riquezas. Alguien alabe al Señor en esta mañana. Él quiere darte el poder para hacer riquezas. Versículo 18 dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da la fuerza para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Él tiene preparado una gran bendición para su pueblo en la tierra prometida. Pero cuando estés allí, no te olvides
de quién te ha dado lo que tienes. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Me encanta el apóstol Pedro cuando dice que nos sacó de tinieblas a su luz verdadera. ¿Con qué propósito? ¿Que seas millonario? No, Señor. Para que anuncies las virtudes de aquel, de Cristo. Sí, eso es lo más importante en la iglesia. Es que reconozcas quién es tu Dios y que de Él son todas las cosas. Todo lo que tenemos, lo que estamos puestos, hasta el cuerpo que tenemos, le pertenece a Él. Por eso un día llama al espíritu, pero el cuerpo se queda en la tierra porque es de la tierra. Pero tu espíritu es del Señor. Y ese un día será llamado para que demos cuenta de lo que hicimos. Muchos no quieren hablar de ese tema. Para mí es importante hablar de esto porque los amo y quiero que les vaya bien. No es un deseo de necesidad de la iglesia, es un deseo de Dios de que a usted le vaya bien en todos los caminos. Hay un asunto y le puedo explicar de esta manera, porque al hablarles de esto no dejo de pensar en tanta cosa que la gente dice. Para mí la vida es como una vía de un sentido, pero que tiene dos zanjas. Si caes en una zanja, te vas a detener en tu bendición. Si caes en la otra zanja, también vas a quedarte sin bendición. Lo mejor es caminar en el centro, en la palabra, en lo que está establecido para los hombres. Por un lado está ese pensamiento, esta zanja de pensamientos que dice que debemos ser pobres para alcanzar el reino de los cielos. Y usan mal el versículo de que más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces prefiero ser pobre, pues. Aún te hablan del pobre Cristo. Es un error gigantesco pensar de esa manera. No es cierto. Si alguien piensa, sería imposible, ¿cómo pasas a un camello por el ojo de una aguja? El asunto es que nosotros estamos leyendo literal ahí, porque el ojo de una aguja era una puerta pequeña alrededor de las grandes ciudades que a las 6 de la tarde cerraban todas las puertas por el temor a la invasión de sus enemigos. Usted habrá oído la puerta de Alcalá, ¿verdad? La cancioncita esa. Y si estado en España conoce la puerta de Alcalá. Esa era una de las entradas de la ciudad. Las ciudades se cerraban en las noches para que no entren los maleantes, pero dejaban una pequeña puerta hasta cierta hora para que los mercaderes que llegaban tarde puedan entrar a la ciudad. El problema es que tenían que hacer arrodillar a sus camellos para que pasen por esas pequeñas puertas, y eso les costaba mucho trabajo y era muy difícil. No dijo el Señor que era imposible. ¿Por qué? Porque muchos que se vuelven ricos se vuelven orgullosos, y ningún orgulloso entrará en el reino de los cielos. ¿Me entiende? Entonces están los de la suma y extrema pobreza, pero no es el deseo de Dios. Toda la gente de Dios del Antiguo Testamento era muy poderosa económicamente. ¿Cómo Dios puede pretender que la iglesia ayude a los que están afuera si somos los pobres? Los de afuera deberían ayudar entonces a la iglesia porque somos pobres. ¿Será ese el deseo de Dios? De ninguna manera. Ahora está el otro lado de la zanja, las filosofías de la prosperidad. Todo es prosperidad, dinero, económico, y todo es, hermanos, que me libre el Señor de usar el púlpito para usarlo de una mala manera, una mala forma. Hermanos, no hay una doctrina de la prosperidad. La verdadera prosperidad es que estés contento con lo que tienes, tengas paz en tu espíritu y una gran conexión con tu Señor. Esa es la verdadera prosperidad. Alguien alabe al Señor. Entonces yo quiero caminar en el centro de la palabra, ni de un lado ni del otro lado, sino en pleno centro de la palabra de Dios, estar establecido que para mí, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Yo quiero ir apuntando a lo que significa
dos pilares fundamentales para nuestra prosperidad. El primer pilar es mayordomía o administración, y el segundo pilar, generosidad. Y si usted lee, por ejemplo, el capítulo 31 de Proverbios, va a encontrarse aquella mujer virtuosa, que era eficiente, trabajadora, buena administradora, pero que tenía un corazón generoso. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que tengamos esa actitud, ¿verdad? Próximo domingo es domingo de primicias y vamos a celebrarlo, pero vamos a aprender por qué, cómo hacerlo, de qué forma hacerlo, simplemente como los primeros frutos de un año que Dios va a traer bendición abundante sobre nuestras vidas. Ha traído en este año que terminó prosperidad a algunos hermanos, pero yo le pido al Señor que todos los hermanos sean prósperos en el año 22. ¿Cuántos dicen amén? No se olvide de poner estos mandamientos por obra. Mire lo que dice Jesús, Mateo 25, 14, porque quiero hablar lo que significa la verdadera palabra mayordomía. No se trata de aprender a administrar bien, sino de entender de quién son los bienes. Un mayordomo, ¿quién es un mayordomo en una casa? Yo sé que usted no tiene mayordomo en su casa, yo tampoco. Pero la gente que tiene mucho dinero tiene mayordomos. Yo conozco, he estado en casas donde hay mayordomos, el que maneja todos los intereses de su amo. Le han dado las llaves de todo. Yo conozco en una casa donde el chofer tiene y el mayordomo tiene una tarjeta de crédito del dueño, donde ellos hacen uso de eso sin consultar con el dueño para hacer las compras necesarias para ese hogar. Yo sé que algunos no tienen ni la tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero Dios nos va a bendecir. Dile a tu hermano amén. Dios me va a bendecir. Pero ese es un mayordomo. No es que tiene la tarjeta de crédito, no es que tiene el dinero del amo y él no dice esto es mío, sino esto es de mi jefe. Sí, y Jesús va a enseñar algo. Ahora, esto es una palabra de Jesús, no mía. Y Jesús les acerca y comienza a enseñar a todo un pueblo. Es una prédica de Jesús. Y le dicen, Mateo 25, 14, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. ¿Qué iba a hacer? Dígame, un largo viaje, no sabemos cuánto tiempo. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Yo quiero que usted entienda esto. Dios no es injusto, Dios es justo. Y usted dice, ¿por qué al uno le dio 5, al otro 2 y al otro 1? Ahora, no está hablando de $1. En estudio realizado, estamos hablando de millones de dólares. Le dio al uno una gran cantidad. Hermano, mire, la cifra es, lo que Jesús está hablando, es de grandes cantidades. Una bolsa de plata que tenía un valor increíble. 5 de esas, 2 al otro y 1 al otro. Es decir, les dio buena cantidad de dinero según que sus capacidades. Diga conmigo, capacidades. Es decir, que unos, usted ve llegar a la iglesia con un mejor carro, otros con un menor carro y otros no tienen carro, pero tienen dones y tienen talentos. Porque Dios, dice la Biblia, nos ha dado a todos, pero según nuestras capacidades administrativas. Sí, no solo, aquí habla de dinero, pero déjeme decirte, Dios te ha dado a ti un cuerpo que tienes que administrar. Dios te ha dado hijos que son de Él, que debes administrar. Dios te ha dado un matrimonio que debes aprender a administrar. ¿Por qué te ha de dar otra cosa a Dios si no sabes trabajar con lo que tienes? Porque todo lo que tienes, aún lo que está puesto, le pertenece a Dios. Si no, anda a discutir con Dios y va a ver que en un segundo estás hecho polvo y que la ropa que tienes puesta ahí se queda y otro la usará. Es que tengo tanto dinero en el banco, no sé si Dios te permite usarlo, porque puede ser que tu mujer mañana cuando te mueras se case con otro y otro va a gozar del dinero que tienes o tenías. No discutimos con Dios, simplemente reconocemos que la vida mismo que tenemos es porque Dios quiere darnos. Y ese es un talento, eso es un don que debes cuidarlo. Y yo estoy tratando de hacerlo, porque a veces
nos desmandamos con la comida, diciendo que lindo es diciembre y parecemos pavos de engorde. Pero debemos administrar el cuerpo que tenemos. Entonces Dios está diciendo, miren chicos, el reino de Dios funciona así. Yo les he dado todo lo que tienen, por favor, administreme bien. Diga conmigo, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Y voy a ver un poquito más adelante. Ok, ya tenemos claro esto, ¿verdad? Entonces, luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero, ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar, ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo el amo regresó. Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas. Un día tú y yo vamos a estar frente al Señor a rendir cuentas. ¿Ok? Y el Señor lo está diciendo, así es el reino, así es como funciona, ¿sí? Entonces, el siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. La versión que yo toda la vida he conocido es: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te voy a dar más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¿A dónde? A las bodas del Cordero. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo. O sea, él sí sabía que él era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, ese es temor, porque es amor al dinero. Así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítele el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará más aún y tendrán abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué le parece lo que es el reino de los cielos? Dicho por Jesús. ¿Cuánta enseñanza hay aquí que, aunque sea Nuevo Testamento, lo despreciamos? Jesús es claro en su enseñanza. Lo que pasa es que pensamos en talentos como habilidades, que también es parte de lo que Dios nos da, pero no usamos de la forma correcta. Debemos aprender lo que es la forma correcta. Sí, y tenemos que entender primero de quién era el dinero. De Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? Mayordomos. Sí, la segunda cosa, ¿les dio a todos por igual? No, según pueden administrar, según las capacidades. 3, ¿cuánto tiempo se fue? Mucho tiempo, dice la palabra. Quinto, ¿cuál fue su reacción ante la respuesta de los encargados? A los 2 primeros los elogió y les dijo, ustedes van a comer conmigo en las bodas del Cordero. Es decir, esos son apartados para el Señor. ¿Quiénes? Los que administran bien las cosas que Dios nos ha dado. Cuando alguien me dice, pastor, qué suerte que usted tiene esos hijos que le sirven. No, ninguna suerte. Es inversión y tiempo. Todos los hijos son buenos porque son una bendición de Dios habidos en la juventud. ¿No dice eso la palabra de Dios? Entonces es un esfuerzo a pesar de. No es fácil. Es difícil criar hijos, los que saben. Es difícil. Llegan un día donde ellos tienen que escoger qué es lo que van a hacer. Drogas, alcohol, estudios, ser buenas personas, ayudar, caminar en santidad, en fe. ¿De quién depende? Lo que tenemos, ¿cómo lo gastamos? ¿Invertimos de la forma correcta o no? ¿Vivimos endeudados? ¿Por qué?
pasó con el tercer hombre? Fue confrontado. Y ¿sabe qué? Aquí yo veo la excusa de mucha gente. No, es que yo soy pobre, yo no tengo como para dar. Siempre vas a ser pobre, porque ese pensamiento nos lleva a la pobreza. Recuerde cómo Dios nos enseña a través de situaciones vividas en el pasado, cómo Dios bendijo a aquellos que eran pobres. Y recuerdo la viuda nada más. Tenía solamente eso para morir. Como esto y muero, no hay más. Como que vas al banco y dices, ¿cuánto tengo? Tiene 18,70. Deme todo eso porque es todo lo que tengo y después de eso moriré. Y de repente alguien te dice, dame los 18,70, ponlo aquí en la iglesia. Y tú dices, ¿qué le pasa al pastor? Bueno, si te vas a morir mañana, te puedes morir hoy también. Porque es un pensamiento. Pero si digo, no, yo voy a confiar en Dios y voy a hacerlo. ¿Qué pasó con la viuda? Fue tan próspera para el resto de la vida. ¿Cuál fue su inversión? No fue el poco de harina, fue su corazón en fe. ¿Sabe? Nosotros necesitamos, iglesia, movernos en fe. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque así es como funciona el reino de los cielos. Termino con esto. Génesis, capítulo 2, 15 al 17. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. O sea, no es que estaba, pero de vacaciones Adán y Eva ahí. Tenían que labrar. Tenían que trabajar en el huerto y eso es fuerte. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. ¿Qué estaba enseñándoles? ¿O qué nos estaba enseñando el Señor a nosotros el día de hoy? Que en toda la creación de Dios, Dios siempre se ha reservado algo para Él. Para que nosotros aprendamos a tener temor de Él. ¿Por qué le puso ese árbol al hombre ahí? Para probar lo que había en el corazón de él. Simplemente para probarlo, porque no era necesario ponerlo. Pero era una enseñanza desde el principio de los tiempos. Mira, toda la tierra la he hecho para que ustedes disfruten. Pero esto no toques, esto es mío. Es como decir a alguien en la casa, mira, usa toda mi casa, haz lo que tú quieras, pero por favor a mi dormitorio no entres. Tengo ahí otros dormitorios, hay la sala, el comedor, la cocina, hay algunos baños, vaya usted y use lo que usted quiera, pero mi dormitorio no lo toque. Y usted entra y dice, ya se fue, pues iré al dormitorio primerito. ¿Por qué no quiere que yo entre ahí? ¿Qué tendrá escondido? La curiosidad mató al gato. Mató la relación de Adán con el Señor. Y por tanto, sus generaciones, gracias a Cristo, el nuevo Adán, es que hoy tenemos acceso al Padre. Sin embargo, el hombre tocó el árbol. Y Dios después dijo, de todos los pueblos, de toda la tierra, hay un pueblo que es mío. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿No los quieren hacer desaparecer de la faz de la tierra? Muchas culturas han tratado de eliminarnos y no van a poder porque Dios está con ellos. Y de todas las 12 tribus que Dios establece, ¿cuál es la tribu de Dios? Los de Leví, los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Sacerdotes y pastores. Y con ellos hacen, pero acaban, hermano. Nos hacen trapo para limpiar las casas. Porque estamos llamados. Y Pablo decía, hermanos, si con la raíz hicieron eso, imagínense con las ramitas. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo de Dios, escogidos por Dios para ministrar al pueblo de Dios. Y luego dijo, déjenme en el diezmo para mí, vivan con el 90, ¿qué hicimos? Presta el diezmo para acá también. Entonces siempre hemos ido en contra de lo que Dios ha establecido. Y cuando yo te digo en esta mañana, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, es con todo mi corazón que necesito que seas prosperado en el año 22. Si Dios nos soltó una palabra que es el año de bendición, usted no detenga la bendición. Hermano, jamás Dios te ha mentido. Y les dijo a los discípulos, tranquilos, yo voy a un lugar y voy a preparar un lugar para ustedes. Si no fuera cierto, no se los diría. Esa misma palabra, úsela en esta mañana. Si esta palabra no está escrita para nosotros,
no estuviera escrita, pero es para nosotros de bendición. No permitas que el diablo te robe la bendición con engaños de personas que ni siquiera han sentado alguna vez en la iglesia a escuchar todo el consejo de la palabra. No conocen la Biblia, simplemente son sus tontos razonamientos que dice la palabra, ¿sí? Ante la palabra de Dios, que nos quiere llevar a un nivel superior de prosperidad como hijos de Dios, sin orgullo, simplemente para que sirvamos al propósito de Dios. Alguien alaba al Señor. Póngase de pie.